Mucho gusto, mi nombre es Carla Melissa Campos Martínez y vamos a hablar acerca de las fuentes de las obligaciones, las cuales son el contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito, falta y la ley. Manuel Bejerano Sánchez, en el capítulo 3 de su libro, nos habla sobre el contrato y su clasificación como primera fuente de la obligación, teniendo en cuenta que toda obligación nace de un hecho natural o del hombre, al que la ley atribuye el efecto de generar obligaciones y derechos. La ley y ese hecho, que recibe el nombre de hecho jurídico, son fuentes de todas las obligaciones. El contrato, como todo convenio, es un acto jurídico, una manifestación exterior de voluntad tendente a la producción de efectos de derechos sancionados por la ley. Al consistir en una doble manifestación de voluntad, la de ambos contratantes se ponen de acuerdo. Es un acto jurídico bilateral o plurilateral. El contrato, según este autor, puede ser unilateral o bilateral. El cuasicontrato, Ernesto Sánchez Urite, nos afirma que no puede ser una expresión más falsa y engañosa. Lauren intenta defender el cuasicontrato asimilándolo al contrato, diciendo que en ambos hay consentimiento, diciendo que en el cuasicontrato es presunto o supuesto y en el contrato es manifiesto. La clasificación de la fuente de las obligaciones, según el Código francés, bajo la influencia inmediata de Pottier, ha aceptado 5 fuentes de las obligaciones que las clasifican en obligación que surgen con convención de un hecho personal, lícito, cuasicontrato, ilícito, delito y cuasidelito, de un hecho involuntario, la ley. El contrato es un acuerdo entre 2 o más personas sobre una declaración común. El cuasicontrato, hecho voluntario del que resulta una obligación cualquiera respecto a un tercero y a veces una obligación recíproca de ambas partes. Delito, acto típicamente antijurídico, sometido a veces a condiciones objetivas de imputabilidad y punibilidad a un hombre, sometiéndolo a una sanción penal. En el artículo 23 de la Constitución nos habla de la relación contractual. La Sala dice que los derechos contenidos en los artículos 22 y 23 de la Constitución no son absolutos, pues el legislado puede y debe regularlos con la finalidad de garantizar el interés social, por lo que esta Sala ha establecido que ambas libertades establecidas conforme a las leyes deben entenderse y tienen vigencia según el marco fundamental que preceptúa la Constitución sobre el régimen económico, siempre respetando el interés social. La fuente de las obligaciones civiles tradicionales se enuncia en el artículo 1308 del Código Civil. Este artículo establece que las obligaciones civiles nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos, falta y la ley. En este artículo confluyen las obligaciones jurídicas que emergen por responsabilidad contractual y extracontractual. Según nuestra legislación, la responsabilidad civil se clasifica en atención a su génesis y procedencia en 2 clases, contractual y extracontractual. Responsabilidad contractual es la que se origina en razón al incumplimiento traído de una obligación previa establecida por medio de un contrato, con lo que lo regula el artículo 1424 al 1430. La responsabilidad extracontractual no está subordinada por su parte a la concurrencia de voluntades debidamente formalizada, porque su génesis está en los valores y principios que organizan la sociedad, bajo criterios de paz, equilibrio y continuidad. En la responsabilidad civil contractual que se origina de un contrato y en la extracontractual que se origina por la intención dañosa, deben probarse el daño causado como elementos esenciales para estimarse la pretensión respectiva. El Código Civil de Francia, en su título 3, este código nos habla sobre las obligaciones contractuales en general.
denominado al contrato como la relación entre dos o más personas que se obligan a dar, hacer o no hacer, en su artículo 1101. En su capítulo segundo de la validez de los contratos, de los requisitos, y nos dice que son similares a los que establece el artículo 1116 de nuestro Código Civil salvadoreño, ya que uno de ellos es consentimiento de la parte, capacidad de contratar, entre otros. El Código Civil francés menciona un capítulo completo de los efectos de las obligaciones y desarrolla las obligaciones de dar, hacer o no hacer. El título cuarto se encuentran clasificadas las obligaciones que se contraen sin convenio. Dentro de estas están los cuasicontratos contemplados en el capítulo 1, artículo 1371. Los delitos y cuasidelitos se encuentran desarrollados en el capítulo segundo, bajo el mismo título de las obligaciones que se contraen sin convenio. En el Código Civil salvadoreño clasifica en que la fuente de las obligaciones son los contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos, falta y la ley, en su artículo 1308. Los requisitos para que una persona contrate se contrae con otra según el artículo 1316, los cuales son que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuasidelito, falta y ley. Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales de Manuel Osorio, nos dice que la ley es aquella que constituye una de las fuentes, tal vez la principal, del derecho. En sentido amplio se entiende por ley toda norma jurídica regulada de los actos y de las relaciones humanas, aplicable en determinado tiempo y lugar. Dentro de esa idea sería ley todo precepto dictado por autoridad competente, mandando o prohibiendo una cosa en consonancia con la justicia para el bien de los gobernados. El libro Compendio de Derecho Civil III, Teoría de las Obligaciones, de Rafael Rojina Villegas, establece que el cuasidelito se considera un término aceptado por el derecho francés, así como en la doctrina el cuasidelito es un hecho que causa un daño patrimonial que se realiza sin la intención de perjudicar, pero que supone una falta de previsión o de cuidado. Esto ha dado lugar a que se distinga entre el dolo y la culpa. El delito es un hecho doloso y el cuasidelito es un hecho culposo. De igual manera, para la jurisprudencia, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, con referencia 1584, San Salvador, establece que para los cuasidelitos se requiere al menos la existencia de una culpa o descuido levísimo, que se defina como la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes en oposición a la suma diligencia o cuidado. Sin embargo, tal proceder negligente o imprudente debe forzosamente nacer de una determinación de la voluntad de la gente. La falta como fuente de las obligaciones, tal como lo menciona el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, esta voz, que tiene muchas acepciones generales, es también susceptible de diversas interpretaciones jurídicas, la más caracterizada de las cuales tal vez sea la que afecta su sentido penalístico, ya que se entiende por tal, según la definición de la Academia, la infracción voluntaria de la ley, ordenanza, reglamento o bando a la cual está señalada la sanción leve. Dentro de las fuentes modernas encontramos al acto jurídico, al hecho jurídico y a la sentencia. El acto jurídico, según la doctrina de Arturo Alessandro Rodríguez y Manuel Somarriba, puede definirse en el acto jurídico como la declaración unilateral o bilateral de voluntad ejecutada con arreglo a la ley y destinada a producir efectos jurídicos. La clasificación es
en actos jurídicos unilaterales y bilaterales, atendiendo al número de voluntades necesarias para generarlos. Los actos jurídicos se dividen en unilateral y bilateral. El acto jurídico es unilateral cuando para su generación basta la voluntad de una sola persona, la declaración de un solo individuo para producir los efectos que le son propios. Los actos unilaterales pueden ser simples o colectivos según que intervenga una o varias personas. Cuando en el acto jurídico unilateral interviene una persona, es simple. Si intervienen varias personas, el acto jurídico es colectivo, lo que no obsta para que también sea unilateral. ¿Cómo se explica que un acto jurídico en que intervienen varias personas puede ser unilateral? Es porque la clasificación no se hace atendiendo al número de personas, sino al de voluntades necesarias para producir los efectos jurídicos propios de este acto. Si basta la manifestación de una sola voluntad para producir los efectos jurídicos que la ley determina, el acto entonces es unilateral. Cuando el acto jurídico no puede generarse sin el concurso de las voluntades de las partes, es bilateral. Un contrato no puede generarse sin el concurso de voluntades, y el testamento es la obra de un solo individuo. El reparto de dividendos puede ser la obra de un solo accionista. Los actos jurisdiccionales son indiscutiblemente fuente de obligaciones y de derechos reales, pero la doctrina civilista no ha tomado en cuenta esa forma constitutiva de tales derechos, repitiendo las fuentes que incompletamente mencionan los códigos civiles. Para el caso que nos ocupa nuestro artículo 1309 del Código Civil, cuyo tenor literal es el que sigue. Las obligaciones nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos o cuasidelitos, falta y de la ley. El Compendio de Derecho Civil dice que el acto jurídico es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. La palabra acto en la terminología jurídica tiene dos sentidos diferentes. Designa en ocasiones una operación jurídica correspondiendo entonces a la palabra latina negotium. Otras veces designa un documento probatorio destinado a demostrar algunas cosas, respondiendo en este caso al término latino instrumentum. Una donación, un pago, una remisión de deuda, considerados en sí mismo y haciendo abstracción de su prueba. El diccionario de Manuel Osorio dice que el acto es aquella manifestación de voluntad o de fuerza, un hecho o acción de lo acorde con la voluntad humana. Y acto jurídico lo define el Código Civil argentino, coincidiendo con la generalidad de la doctrina, como los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. Para Couture es el hecho humano voluntario lícito al cual el ordenamiento positivo atribuye el efecto de crear, modificar o extinguir derechos. Hecho jurídico. Los hechos jurídicos nos habla acerca de esto Arturo Alessandro Rodríguez Manuel Somarriba y nos dice que son aquellos fenómenos que en el mundo se producen y tienen su origen en la naturaleza o en la acción del hombre. Pueden o no producir consecuencias jurídicas. En el primer caso reciben el nombre de hechos jurídicos y en el segundo de hechos simples o materiales. Hecho jurídico es pues todo suceso de la naturaleza o del hombre que produce efectos de derecho. Estos efectos pueden consistir en la creación, conservación, modificación, transferencia, transmisión o extinción de un derecho. El hecho simple o material es todo suceso de la naturaleza o del hombre que no produce efectos de derecho. Hechos jurídicos propiamente tales son los hechos de la naturaleza que producen consecuencia de derecho: el nacimiento, la muerte, el transcurso del tiempo, el accidente de trabajo
y los hechos voluntarios realizados con la intención de producir efectos jurídicos, o sea, los actos jurídicos, son el testamento, el reconocimiento de un hijo natural, la ratificación de un acto anulable y todos los contratos, entre otros. Los hechos jurídicos voluntarios, pero realizados sin la intención de producir efectos de derecho, son los delitos, cuasi delitos, la plantación de un árbol, entre otros. La sentencia como fuente, Alfredo Rocco define que es el acto por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción destinado para ello, es decir, el juez, aplicando la norma al caso concreto, indica aquella norma jurídica que el derecho concede a un determinado interés. Rafael Rojina Villegas dice: la sentencia es un acto jurídico en virtud de que constituye una manifestación de voluntad con el objeto de producir consecuencias de derecho. La sentencia como fuente de la obligación puede existir en casos de contradicción evidente. Se darían al haber contradicción evidente entre las premisas del fallo. Si esta sentencia queda firmada por el juez y por el secretario y es notificada a las partes y el perjudicado no intenta el recurso legal correspondiente, la sentencia causa ejecutoría. El error puede estar también en una conclusión en evidente contradicción con las premisas. En este caso, el error judicial queda legitimado por la preclusión, es decir, porque la sentencia causa ejecutoría, se crea un derecho personal, un derecho real o una situación jurídica concreta, cuya fuente solo es la sentencia. No puede ser ninguna de las otras fuentes que reconoce el derecho civil o el derecho mercantil, en virtud de que expresamente el fallo se desprende que no hay tal fuente. Los procesalistas podrían decir que es la ley procesal la que causa ejecutoría, pero en tal caso no habrían fuentes especiales de obligaciones o de derechos reales, o en general derechos subjetivos o situaciones jurídicas concretas, porque siempre habrá que referir cualquier situación a un precepto del derecho objetivo que de modo directo o indirecto se considere fuente de la última consecuencia que se analice. En casos de error judicial también podemos ver a la sentencia como fuente. Aquí están los casos discutibles en los que se afirma que es la voluntad del juez, por violación expresa de un precepto de derecho, la que crea la obligación. El juez puede incurrir en una falsa apreciación de las pruebas para considerar probado un hecho, acto o estado jurídico que son fuentes de obligaciones conforme al Código Civil, entre otros.